¿El fin de la familia Aguilar? La pregunta suena fuerte, incómoda, casi exagerada, pero cuanto más se analiza lo que está pasando, más difícil es ignorarla. ¿Estamos viendo el derrumbe de uno de los apellidos más poderosos de la música mexicana o solo el desgaste natural de una dinastía que ya no logra conectar con su público? ¿Se trata de errores puntuales magnificados por las redes o de una cadena de decisiones que terminó resquebrajando un prestigio construido durante décadas? ¿Y hasta qué punto el intento de proteger el legado no terminó acelerando justamente lo que se quería evitar? Quédate, porque en este video vamos a desarmar esta historia pieza por pieza, sin gritos ni fanatismos, para entender si estamos ante un simple bache o frente al verdadero fin de una era. Todo imperio parece eterno hasta que, de pronto, empieza a mostrar grietas que ya no se pueden disimular ni con aplausos ni con focos ni con discursos ensayados frente a las cámaras. Durante décadas, el apellido Aguilar fue sinónimo de tradición, poder cultural, respeto artístico y una especie de linaje intocable dentro de la música regional mexicana. Decir Aguilar era hablar de herencia, de escenarios llenos, de prestigio acumulado generación tras generación. Era una familia que parecía blindada contra el desgaste del tiempo, contra los escándalos y contra los errores humanos que suelen cobrarse víctimas en el mundo del espectáculo. Pero hoy, la pregunta ya no es si algo se rompió, sino cuando empezó a romperse de verdad. Porque las caídas importantes no suceden de un día para otro. No explotan como una bomba visible desde lejos. Son más bien como una humedad silenciosa que avanza por dentro de las paredes mientras afuera todo sigue luciendo impecable. Durante mucho tiempo, la familia Aguilar proyectó una imagen de unidad, control y éxito sostenido. Un clan fuerte, con jerarquías claras, con una figura paterna dominante y con hijos formados bajo una narrativa muy precisa de lo que significaba representar ese apellido. Sin embargo, en los últimos años, esa narrativa empezó a crujir, y lo hizo de la peor manera posible, en público, bajo la lupa constante de las redes, de los medios y de una audiencia cada vez menos indulgente. El problema no es únicamente un escándalo puntual ni una polémica aislada. El problema es la acumulación. Es la sensación de que cada intento de controlar la situación termina agravándola. Como si cada movimiento pensado para apagar el fuego echara, sin querer, más gasolina. Y eso, en una industria que vive de la percepción, es letal. Porque el prestigio no se pierde cuando alguien comete un error, sino cuando la gente empieza a creer que detrás de ese error hay una forma de ser, un patrón, una falta de autocrítica. Durante años, el apellido Aguilar se sostuvo sobre una combinación poderosa, talento real, disciplina férrea y una maquinaria mediática que sabía cuándo hablar y cuándo callar. Pero el mundo cambió. Hoy no alcanza con tener contactos ni con dominar ciertos espacios tradicionales. Hoy la opinión pública se forma en tiempo real, se fragmenta, se viraliza y no siempre responde a los guiones clásicos. Y ahí es donde muchas familias poderosas empiezan a quedarse sin respuestas. El centro de esta historia no es solo la música, ni los premios, ni los conciertos. Es el choque entre una forma antigua de ejercer poder y un ecosistema nuevo que no responde a las mismas reglas. Durante décadas, el respeto se imponía. Hoy, el respeto se negocia todos los días. Y cuando una figura pública parece desconectada de ese cambio, la audiencia lo percibe de inmediato. En el caso de la familia Aguilar, el desgaste no se da solo hacia afuera, sino también hacia adentro. Porque cuando una estructura se basa demasiado en el control, cualquier fisura interna se vuelve peligrosa. La figura del patriarca fuerte, protector, estratega, durante mucho tiempo funcionó como ancla. Pero ese mismo rol, llevado al extremo, puede transformarse en una carga. Cuando el deseo de proteger se convierte en obsesión, y la necesidad de sostener una imagen pesa más que la realidad emocional de quienes están dentro del sistema, el resultado suele ser una cadena de decisiones equivocadas. El público, aunque a veces parezca ingenuo, tiene un radar muy fino para detectar incoherencias. Puede perdonar errores, pero le cuesta perdonar la soberbia. Puede entender contradicciones, pero no tolera sentirse manipulado. Y cuando la narrativa oficial empieza a chocar una y otra vez con lo que la gente ve, escucha y siente, la confianza se erosiona. No de golpe, sino como una piedra que se desgasta gota a gota.
Uno de los aspectos más delicados de esta historia es la percepción de favoritismos, de decisiones tomadas no desde la lógica artística sino desde vínculos emocionales mal gestionados. Cuando una figura pública parece estar protegida de toda crítica, incluso cuando los errores son evidentes, el público reacciona con rechazo. No porque disfrute del fracaso ajeno, sino porque huele la injusticia. Y en la cultura popular, la injusticia se paga caro. Además, hay algo que no se puede ignorar: el contexto cultural. La música regional mexicana no es solo un género. Es identidad, historia, orgullo colectivo. Quienes la representan no cargan solo con su carrera personal, cargan con símbolos mucho más grandes. Por eso, cuando una familia que históricamente fue vista como referente empieza a ser percibida como antiejemplo, el golpe es doble. No se trata solo de perder fans, sino de perder legitimidad. En este punto, vale la pena detenerse un segundo y mirar el panorama completo. La familia Aguilar no se enfrenta únicamente a críticas externas. Se enfrenta a un cambio de época. A una audiencia más informada, más exigente y menos dispuesta a aceptar relatos cerrados. A un ecosistema donde las versiones oficiales conviven con miles de interpretaciones paralelas. Y donde intentar silenciar voces suele generar el efecto contrario. Aquí es donde muchos imperios culturales se empiezan a tambalear. Porque el poder que no se adapta se oxida. Y el prestigio que no se renueva se convierte en peso muerto. Durante años, la familia Aguilar fue vista como sinónimo de continuidad, de linaje sólido. Hoy, para muchos, empieza a simbolizar rigidez, desconexión y una forma de entender el éxito que ya no encaja del todo con el presente. No se trata de negar el talento ni de borrar la historia. Sería absurdo hacerlo. El legado existe y nadie lo puede discutir. Pero el legado no garantiza el futuro. Y esa es una lección que el mundo del espectáculo ha aprendido a golpes una y otra vez. Las dinastías artísticas no caen porque no sepan cantar o componer. Caen cuando dejan de entender a su público. Otro elemento clave en este desgaste es la sobreexposición. Durante mucho tiempo, controlar la narrativa significaba aparecer solo cuando convenía. Hoy, la hiperpresencia puede jugar en contra. Cada gesto, cada palabra, cada silencio se interpreta. Y cuando una familia poderosa parece estar siempre justificándose, siempre reaccionando, siempre apagando incendios, el mensaje implícito es claro: algo no está bien. El público no necesita pruebas documentales para formarse una opinión. Le basta con la sensación. Y la sensación que hoy rodea a la familia Aguilar es la de una estructura a la defensiva, más preocupada por sostener una imagen que por asumir errores con naturalidad. Eso genera distancia. Y la distancia, en términos de popularidad, es letal. Hay también un componente emocional que no se puede ignorar. Las historias de padres e hijos siempre generan identificación. Cuando el público percibe que una figura joven no puede crecer, equivocarse o evolucionar sin una sombra constante encima, la empatía cambia de bando. Ya no se ve a la familia como protectora, sino como asfixiante. Y esa percepción, justa o no, se instala rápido. A todo esto se suma un fenómeno muy contemporáneo: la comparación constante. En un mundo hiperconectado, cada movimiento se mide contra el de otros artistas, otras familias, otros proyectos. Y cuando el contraste no favorece, la narrativa se resquebraja aún más. Mientras algunos logran reinventarse, adaptarse y crecer en medio del caos mediático, otros parecen atrapados en un guión que ya no funciona. Y si todo esto ya te parece intenso, suscríbete al canal, porque lo que viene todavía rasca más profundo en una historia que muchos prefieren no analizar con calma. La pregunta central sigue flotando en el aire: ¿estamos realmente ante el fin de la familia Aguilar tal como la conocíamos? Y la respuesta, como casi siempre, no es blanca o negra. No se trata de una desaparición inmediata ni de un colapso absoluto. Se trata de algo más sutil, quizá más doloroso: el fin de una era. Las eras no terminan cuando alguien deja de cantar o cuando los escenarios se vacían. Terminan cuando el relato pierde fuerza. Cuando el apellido deja de generar admiración automática y empieza a generar debate. Cuando el prestigio ya no se hereda, sino que se cuestiona. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Hoy, la familia Aguilar se encuentra en una encrucijada.
Puede optar por el camino de la autocrítica, la transformación y el silencio estratégico bien entendido. O puede seguir aferrándose a una lógica de control que ya no garantiza resultados. El problema es que el tiempo no suele dar muchas oportunidades en estos casos. La audiencia se mueve rápido, y cuando decide pasar página, rara vez mira atrás. También hay que decirlo con claridad, no todo está perdido. Las historias de caída también pueden ser historias de reinvención. Pero para eso hace falta algo que no siempre abunda en los clanes poderosos: humildad. Reconocer que el mundo cambió, que las reglas ya no son las mismas y que el respeto no se impone, se construye. La ironía es que, paradójicamente, el mismo apellido que hoy parece pesar como una losa podría ser la clave para una reconstrucción genuina. Pero solo si se entiende que el legado no es un escudo, sino una responsabilidad. Y que proteger a los propios no significa blindarlos de la realidad, sino prepararlos para enfrentarla. Mientras tanto, el público observa, analiza, comenta, juzga, y también se cansa. Porque el espectáculo constante termina agotando incluso a los más fieles. Y cuando el cansancio se instala, el silencio empieza a sonar más fuerte que cualquier aplauso. Hay algo casi trágico en ver cómo una familia que representó estabilidad empieza a ser asociada con conflicto. Como una historia de éxito se convierte en una sucesión de intentos fallidos por recuperar el control. Y como cada esfuerzo por cerrar filas parece abrir una grieta nueva. Este no es solo un relato sobre famosos. Es una lección sobre poder, imagen y cambio. Sobre lo que ocurre cuando una estructura demasiado rígida se enfrenta a un entorno líquido. Sobre cómo el miedo a perderlo todo puede acelerar precisamente aquello que se quiere evitar. Y aquí viene el punto más incómodo de todos. A veces, el problema no es lo que se hizo, sino la incapacidad de soltar. De dejar que las cosas sigan su curso. De aceptar que no todo se puede manejar desde arriba. Que no todo se arregla con llamadas, comunicados o apariciones calculadas. El público, cuando siente que le hablan con honestidad, suele responder con comprensión. Pero cuando percibe estrategias, suele levantar muros. Y hoy, esos muros están más altos que nunca. Si has llegado hasta aquí, dale al botón de suscribirte, porque este tipo de análisis no lo vas a ver en ningún telediario ni en comunicados oficiales llenos de frases vacías. El fin de la familia Aguilar, si es que así se puede llamar, no sería el fin de sus integrantes ni de su música. Sería el fin de una forma de entender el poder, la fama y el legado. Sería el cierre de un capítulo donde el apellido hablaba por sí solo. Y el comienzo de otro donde cada paso deberá justificarse con hechos, no con historia pasada. El desenlace aún no está escrito. Pero las señales están ahí. Y como en toda buena tragedia moderna, no hacen falta villanos ni héroes absolutos. Basta con decisiones humanas, miedos mal gestionados y un mundo que no espera a nadie. La gran pregunta ya no es si pueden salvar su legado, sino si están dispuestos a cambiar lo suficiente como para merecerlo. Porque en el escenario actual, el público no aplaude por costumbre. Aplaude cuando siente verdad. Y esa, hoy por hoy, es la nota más difícil de afinar. Esa dificultad para afinar la verdad no surge de la nada. Se construye lentamente cuando una familia poderosa se acostumbra a vivir rodeada de aplausos automáticos, de silencios convenientes y de una red de validación constante. En ese contexto, la autocrítica empieza a verse como una amenaza y no como una herramienta. Y ahí es donde el relato se vuelve frágil, porque cualquier versión que no admita fisuras termina rompiéndose frente al primer golpe de realidad. Durante mucho tiempo, el apellido Aguilar funcionó como un pasaporte. Abría puertas, cerraba debates y generaba una deferencia casi instintiva. Pero los pasaportes simbólicos también caducan cuando el contexto cambia. Hoy, la audiencia ya no se conforma con la herencia. Quiere ver coherencia, crecimiento, evolución real. Quiere sentir que quienes ocupan el centro del escenario entienden el momento histórico que están atravesando. Y cuando esa conexión se pierde, el brillo se vuelve opaco. Hay algo especialmente delicado en cómo se percibe el uso del poder. No el poder explícito, sino el implícito. Ese que no se nombra, pero se intuye. El público suele aceptar que las figuras influyentes tengan ventajas, contactos y recursos. Lo que no perdona es cuando esas ventajas parecen usarse para torcer el relato,
para imponer una versión o para minimizar errores evidentes. En ese punto, la admiración se transforma en sospecha. La familia Aguilar ha sido, durante años, un símbolo de orden. Un apellido asociado a disciplina, a estructura, a una forma muy clara de hacer las cosas. Pero el orden, cuando se vuelve excesivo, puede asfixiar. Y cuando se percibe desde afuera como rigidez o control desmedido, deja de ser virtud para convertirse en defecto. El público no siempre sabe explicar por qué algo le incomoda, pero lo siente. Y esa incomodidad se traduce en distancia emocional. Otro factor que alimenta esta sensación es la falta de silencios auténticos. No el silencio estratégico, sino el silencio honesto. A veces, no decir nada comunica más que cualquier discurso. Pero cuando todo parece calculado, cuando cada gesto parece responder a una necesidad de control, el mensaje pierde fuerza. Se vuelve predecible. Y la previsibilidad, en el mundo del espectáculo, mata la magia. También pesa la sensación de desconexión generacional. El mundo que consagró a los grandes apellidos de la música regional no es el mismo en el que hoy se construyen las carreras. Las nuevas audiencias no consumen ídolos de la misma manera. No separan tan fácilmente la obra de la persona. No aceptan jerarquías solo porque siempre fueron así. Y cuando una figura parece hablarle a un público que ya no existe, el desfase se hace evidente. En este contexto, cada decisión se amplifica. Cada intento de reafirmar autoridad puede leerse como inseguridad. Cada gesto de protección puede interpretarse como control. Y cada error no asumido se acumula como una deuda simbólica. No es una cuestión de maldad ni de intención, sino de percepción. Y la percepción, guste o no, es la moneda más valiosa en la industria cultural. Hay algo profundamente humano en todo esto. El miedo a perder lo construido. El temor a que décadas de esfuerzo se diluyan en cuestión de meses. Ese miedo explica muchas reacciones defensivas, muchos movimientos torpes, muchas decisiones que, vistas con distancia, parecen poco acertadas. Pero el público rara vez juzga desde la empatía. Juzga desde lo que ve. Y lo que ve es lo que cuenta. Por eso, cuando se habla del posible fin de la familia Aguilar, no se habla de una desaparición física ni artística. Se habla de una transformación forzada. Del fin de una narrativa cómoda. Del cierre de una etapa en la que el apellido bastaba para sostener el relato. A partir de ahora, cada integrante deberá cargar con su propio peso específico, con sus aciertos y con sus errores, sin el colchón simbólico de la tradición. Y esto no es necesariamente una tragedia. Puede ser una oportunidad. Pero solo si se entiende que el cambio no se negocia. Que no basta con ajustes cosméticos ni con discursos bien armados. Hace falta una revisión profunda de la forma de relacionarse con el público, con los medios y entre ellos mismos. Hace falta soltar el control y asumir que la vulnerabilidad, bien manejada, puede ser más poderosa que cualquier estrategia. El público no exige perfección. Exige verdad. Exige sentir que quienes están frente al micrófono viven en el mismo mundo que ellos. Que entienden las contradicciones, las caídas, las dudas. Que no hablan desde una torre aislada, sino desde una experiencia compartida. Y cuando eso no ocurre, el vínculo se rompe. La familia Aguilar, como tantas otras dinastías culturales, se enfrenta al desafío más difícil de todos: sobrevivir a su propia grandeza pasada. Porque el éxito prolongado genera una inercia peligrosa. Hace creer que las reglas no cambian, que el respeto es automático, que el público siempre estará ahí. Y la historia demuestra, una y otra vez, que no es así. Lo que hoy se percibe no es odio ni rechazo absoluto. Es desencanto. Y el desencanto es mucho más peligroso que la crítica abierta. Porque no genera ruido, genera silencio. Y el silencio, en términos de relevancia cultural, es el verdadero principio del fin. Por eso, más allá de los nombres propios, de las polémicas concretas o de los titulares llamativos, esta historia funciona como espejo. Un espejo incómodo que muestra qué ocurre cuando el poder no se revisa, cuando la tradición se vuelve excusa y cuando el miedo a perder el control impide escuchar. No es una condena definitiva, pero sí una advertencia clara. El legado de la familia Aguilar sigue ahí, intacto en términos históricos. Nadie puede borrar lo que ya está escrito. Pero el futuro no se hereda, se construye. Y hoy,
esa construcción exige algo más que talento y apellido. Exige conciencia del momento, humildad para rectificar y valentía para cambiar. La nota más difícil de afinar no es musical. Es emocional. Es entender que el público ya no aplaude linajes, sino trayectorias vivas. Que ya no sigue relatos cerrados, sino historias en evolución. Y que, en este escenario, solo quienes aceptan el cambio logran mantenerse en pie sin perder el alma en el intento. Esa idea de mantenerse en pie sin perder el alma es, quizá, el núcleo de todo el conflicto. Porque cuando una familia artística alcanza un nivel tan alto de reconocimiento, el riesgo no es solo caer, sino deshumanizarse en el proceso de intentar no hacerlo. Y ahí aparece una tensión silenciosa pero constante entre lo que se es y lo que se espera que se sea. Entre la persona real y el personaje construido a lo largo de los años. En el caso de la familia Aguilar, esa tensión se percibe como una cuerda demasiado estirada, a punto de romperse no por falta de talento, sino por exceso de expectativas. Durante décadas, el apellido funcionó como un relato cerrado, casi mitológico. Una historia de continuidad impecable, de valores claros, de tradición defendida con orgullo. Pero los relatos cerrados tienen un problema, no dejan espacio para el error. Y cuando el error aparece, porque siempre aparece, no saben dónde acomodarlo. Entonces se tapa, se minimiza o se justifica. Y cada una de esas decisiones va erosionando la credibilidad. El público actual no espera héroes perfectos. Espera figuras coherentes. Y la coherencia no significa no equivocarse, sino hacerse cargo. Cuando una familia poderosa parece incapaz de reconocer públicamente sus contradicciones, la audiencia empieza a sentir que le hablan desde arriba. Como si hubiera una distancia moral que ya no resulta aceptable. Esa sensación de superioridad implícita, aunque no sea intencional, es letal en un contexto cultural que valora cada vez más la cercanía y la autenticidad. Hay también un elemento psicológico profundo en las dinastías artísticas. El peso de representar algo más grande que uno mismo. El apellido deja de ser identidad y se convierte en mandato. Y ese mandato puede generar decisiones apresuradas, defensivas, incluso contradictorias. No se actúa desde la libertad creativa, sino desde la obligación de sostener una imagen. Y cuando eso ocurre, la música, el arte, el discurso pierden frescura. En el caso de la familia Aguilar, esa obligación se siente en cada gesto público. Como si todo estuviera pensado no para conectar, sino para resistir. Resistir críticas, resistir cambios, resistir narrativas alternativas. Pero resistir no es lo mismo que evolucionar. Y la evolución es la única moneda válida en un entorno que se mueve tan rápido como el actual. Otro aspecto que profundiza esta percepción es la dificultad para leer el humor social. La ironía, el meme, la reinterpretación colectiva de los hechos forman parte hoy del lenguaje cultural. Ignorarlos o enfrentarlos desde una postura rígida suele generar el efecto contrario al buscado. El público no quiere sermones. Quiere inteligencia emocional. Quiere sentir que quienes están en el centro del escenario entienden el código del momento. Cuando eso no sucede, la figura pública se vuelve objeto de análisis constante. Cada palabra se disecciona, cada gesto se amplifica. No porque haya mala intención, sino porque el vínculo ya está dañado. Y cuando el vínculo se rompe, todo se interpreta en clave negativa. Incluso las buenas intenciones. Aquí aparece una paradoja interesante. Cuanto más se intenta controlar la imagen, más se pierde el control. Porque el público percibe el esfuerzo. Y ese esfuerzo se traduce en desconfianza. La naturalidad, que durante años fue uno de los grandes capitales simbólicos de la familia Aguilar, empieza a verse reemplazada por una puesta en escena demasiado evidente. La idea de que el apellido ya no basta es especialmente dolorosa para quienes crecieron creyendo que ese apellido era su mayor fortaleza. Pero también puede ser liberadora. Porque obliga a replantear todo. A preguntarse qué se quiere decir hoy, a quién se quiere hablarle y desde dónde. Obliga a construir una voz propia en lugar de repetir un eco. El público, por su parte, no está esperando una caída espectacular. Está esperando claridad. Está esperando gestos que indiquen aprendizaje. No grandes discursos, sino señales simples. Menos control, más escucha. Menos blindaje, más humanidad. Y eso, paradójicamente,
podría devolver parte del respeto perdido. Pero para que eso ocurra, hay que aceptar una verdad incómoda. El prestigio heredado no protege de los errores actuales. Al contrario, los amplifica. Porque cuanto más alto es el pedestal, más ruido hace cualquier tropiezo. Y cuanto más se insiste en negar el tropiezo, más fuerte resuena. La familia Aguilar no enfrenta solo una crisis de imagen. Enfrenta una crisis de relato. El relato de autoridad incuestionable ya no funciona. El relato de tradición intocable ya no conecta como antes. Y el relato de control absoluto genera rechazo. Hace falta uno nuevo. Uno que no niegue el pasado, pero que no viva atrapado en él. Ese nuevo relato no puede construirse desde el miedo. El miedo se huele. Se filtra en los discursos, en las decisiones, en las apariciones públicas. Y el público lo percibe. Percibe cuando alguien habla para convencer en lugar de compartir. Percibe cuando alguien defiende una posición porque siente que está perdiendo terreno. Y aquí está uno de los puntos más delicados. Aceptar el cambio implica aceptar la pérdida de poder. No de todo el poder, pero sí de ese poder absoluto que antes parecía garantizado. Implica entender que hoy nadie controla completamente la conversación. Que las narrativas son múltiples, fragmentadas, impredecibles. Y que intentar dominarlas todas es una batalla perdida de antemano. El desafío no es recuperar el control, sino redefinir la relación. Pasar de la imposición al diálogo. De la defensa permanente a la escucha activa. Y eso requiere un tipo de valentía distinta a la que suele premiar el mundo del espectáculo. Requiere exponerse sin armadura. Por eso, cuando se habla de si este es el fin de la familia Aguilar, en realidad se está hablando del fin de una ilusión. La ilusión de invulnerabilidad. La ilusión de que la historia protege del presente. La ilusión de que el público siempre estará dispuesto a creer sin preguntar. Lo que queda ahora es una oportunidad incómoda pero real. La oportunidad de demostrar que el legado no es solo una suma de logros pasados, sino una capacidad de adaptación constante. Demostrar que la tradición no es rigidez, sino diálogo entre generaciones. De probar que el apellido puede ser punto de partida, no jaula. Nada de esto es sencillo. Y nadie sale ileso de una transformación así. Pero las familias que logran atravesarla suelen salir más pequeñas en ego, pero más grandes en verdad. Y en un mundo saturado de imágenes perfectas y discursos vacíos, la verdad, aunque incomode, sigue siendo el activo más valioso de todos.